Shalom, Borja, estimados públicos, es Yehuda Pérez, piensa.com. Estamos aquí nuevamente en un empiezo súper importante de la historia. Hay que saber y recordar a todos que no porque la Torá o la Biblia, la Tanaj, se selló en específico momento en el túnel del tiempo hace años, no por eso la historia no se sigue escribiendo. El pueblo de Israel sigue escribiendo la Biblia. Y este es un beginning, es un comienzo de la Perashat Bereshit, del libro de Génesis, en donde todo es una gran oportunidad para todos nosotros empezar un nuevo empiezo, una nueva vida. ¡Ah, qué grande oportunidad del Creador nos da! Como es costumbre, quiero en nombre de todos ustedes juntos agradecer a Bora Olam, al Creador del universo, por su misericordia para con todos nosotros que tenemos vida. Extra agradecimiento en Israel, la alegría se siente en todos lados porque el Eterno tuvo misericordia para con nosotros y retornó, aunque sean unos pocos, en vida de los rehenes últimos que estaban ahí, los que todavía no han regresado, cuando menos los cuerpos. Ojalá que pronto suceda. Aún así, el agradecimiento es enorme, inmenso y se siente en las calles de Israel. Me imagino que todos los que estamos aquí oyendo estas palabras se identificarán como seres humanos, como padres, que cuando tiene uno de nosotros un hijo en una situación tan comprometedora, tan difícil, creo que la alegría es inmensa y por eso estoy aquí, Baruch Hashem, agradeciendo al Creador del Universo por sus grandes misericordias para con todos los seres humanos. Porque todos los que respiramos y vivimos y tenemos el hálito de la vida, seguramente estamos endeudados con el Creador del Universo. ¿Ok? Ahora voy a orar en nombre de todos ustedes juntos, también yo seguramente, que el Eterno nos permita escudriñar sus secretos, la información que el Eterno dejó en las páginas de tantos hermosos libros que el pueblo de Israel conservó y dio su vida por esos libros, esa información increíble. Entonces, la gloria sea para Boreolam. Hay tantas cosas que hablar en esta perashá de Bereshit, que es el principio. Bueno, también en hebreo la palabra Bereshit no es principio exactamente, pero pues no hay muchas formas de traducir. Hay que saber eso, que el idioma externo o exterior a la lengua santa hebrea no tiene la capacidad muchas veces de incluir toda la información que tiene en el idioma hebreo. La forma de las letras, el orden de las letras, la información de la palabra misma, Bereshit, que la traducen como en el principio o en el Génesis, otra vez no se puede traducir o transmitir toda la información, por eso hay que explicar muchas cosas. Por ejemplo, ahorita voy a decir una cosa que tengo que explicar durante toda esta clase hoy, ¿ok? La palabra Bereshit, en otra forma de decirlo, está diciendo Bara, Bereshit está diciendo en hebreo también Bara es que el Eterno va a crear algo o crea, Bara Shit. Shit es el singular de la palabra Shitin. Tengo que explicar, denme tiempo, mucha paciencia, por favor. Voy a decir algo, quizás es novedoso para gente, quizás no, me imagino que sí. Ok, entonces, Bereshit, la palabra primera de la Torá, que se traduce directamente como en el Génesis o en el principio, está diciendo otra información. Bara, Bereshit es bara, crea, shit. Shit es el singular de la palabra shitin, que es orificio. Otra vez tengo que explicar mis palabras. Sobre de esto voy a hablar durante
esta plática, pero vamos a dar más información muy importante, que está en el primer versículo de toda la Biblia, de la Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ese es el primer versículo. En el principio se traduce en español, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de fácil, así de simple, porque parece superficialmente algo muy simple, pero no, va mucho más allá. Acuérdense que en hebreo las palabras o las letras tienen cada letra información y la forma de las letras tiene otra dimensión de información. Por ejemplo, en esta frase, el primer versículo de Bereshit, están escritas 6 veces la letra Aleph. Bereshit, una vez. Bara, dos. Et, tres, porque hay una Aleph también. Bereshit, bara, perdón. Elohim es la tercera Aleph. Et, la cuarta Aleph. Hashamayim. Ve'et, y ahí está la quinta Aleph. Y la última Aleph está en la palabra Haaretz. Bueno, el que sabe hebreo me entendió más y el que no, de todos modos, lo puede investigar. Ahí hay 6 veces la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario. Pero la letra Aleph también son 3 letras. La Aleph, la Lamet y la Fei. Estas 3 letras crean el sonido o forman las letras estas tres el nombre de la letra primera, que es la Aleph. Perdonen, espero que no esté confundiendo a nadie. El caso es que con puntuación diferente, estas 3 letras, otra vez, la palabra Aleph, que son 3 letras, con puntuación diferente, decimos Elef. En vez de Aleph, que es el nombre de la palabra, perdón, de la letra Aleph, también si le cambio la puntuación abajo, como ustedes saben, el hebreo tiene diferentes puntuaciones que son como las vocales. El caso es que Elef significa 1000, o sea que Aleph es el nombre de la letra primera y Elef es el número 1000. Entonces, hay 6 veces la letra Aleph, que entonces representa a 6000 años. O sea, dice el Zohar HaKadosh que el mundo fue creado para 6000 años de historia. Ustedes saben, o me imagino que sabemos, que delante de Dios, como dice el salmista, el rey David, que delante de Dios un día pueden ser también como 1000 años. Significa que el concepto tiempo es relativo. Entonces, por el hecho de que, por ejemplo, Adán, Dios le dijo que si comía del fruto, él iba a morir en el mismo día, como vivió entonces 930 años, porque en la misericordia de Dios y en la flexibilidad de Dios, y como Él es el todo lo puede, al haber decidido el Adán y pecó, entonces en la misericordia de Dios, Dios le extendió un día de 1000 años. Ok, entonces por eso se cumplió lo que el Eterno le dijo, que si él comía, iba a morir en el mismo día. Pero en su misericordia alargó Dios el concepto día en 1000 años. El caso es que por el hecho de que el tiempo es relativo, eso hay que entenderlo muy, muy bien porque eso significa que cuando nosotros hoy hablamos o el mundo habla de, por ejemplo, que el día tiene 24 horas y las horas son de 60 minutos, aún así, por el ser el tiempo relativo, esas 24 horas con 60 minutos
En el judaísmo son también horas relativas. Significa que el concepto hora, alágicamente en el judaísmo, también se transforma en horas de tiempo. Tengo que explicar mis palabras, perdónenme, yo sé que es complicado todo esto, pero aprendamos cosas quizás nuevas para específicas personas. El caso es, repito, el concepto tiempo es relativo. Y cuando el ser humano decidió que el día tiene 24 horas y que cada hora tiene 60 minutos, ok, eso es una decisión de seres humanos y se respeta. Pero por el hecho de que el tiempo es relativo, entonces en el judaísmo, alágicamente, porque todas las mitzvot o los preceptos deben de hacerse en el tiempo adecuado. Por lo tanto, hay que delinear alágicamente el concepto tiempo, pero de acuerdo a las necesidades, por decirlo así, de la alajá y de las actividades del ser humano judío que va a cumplir los preceptos o las mitzvot en el tiempo adecuado. Significa, perdónenme, aún, yo sé que esto lo tendrán que escuchar dos o tres veces para que me entiendan. Si doy más información, van a entender lo que dije previamente. Por ejemplo, orar en la mañana. Sabemos que Abraham vino, instituye o crea la opción o la oportunidad de que se ore en la mañana el servicio matutino, que se llama en hebreo Shaharit. Para eso hay un libro de oraciones que se llama Sidur y tiene ahí ordenadamente las oraciones, lo que se va a decir o rezar o orar en el servicio matutino y así en el de la tarde, el servicio de la tarde que se llama Minha, y el servicio vespertino en la noche, Arbit. Despacio, despacio. Entonces, espero que no los confunda, les ruego que me tengan mucha paciencia. Entonces, repito, por el hecho de que se instituyó que el servicio de matutino se llama Shaharit, tiene 3 horas en que las puedes hacer esa mitzvah correctamente, ese precepto de orar a tiempo correctamente. Pero esas horas no son de 60 minutos, sino son horas, en hebreo se dicen Sha'ot Zmaniot. Sha'ot es plural de Sha'a, Zmaniot es plural de Zman. Para los que saben hebreo, otra vez, perdónenme, estoy dando información, no quiero aburrir a nadie, simplemente no quiero que sea pesada esta plática, pero el que no conoce el hebreo puede que sea muy pesado. Pero si me tienen paciencia y lo oyen dos, tres veces esta clase, quizás vamos a aprender conceptos importantes, básicos y nuevos para la vida nuestra, información que seguramente nos podría ayudar después con el tiempo. Repito, entonces, las horas, y como el tiempo es relativo, las horas se dividen en, por ejemplo, los días regularmente durante todo el año no son de 12 horas de día y 12 horas de noche, sino que varía. A veces hay 13 o 14 horas de día, entonces son menos horas de noche, y también al contrario, a veces pasa que hay más horas de noche y menos horas de día. Entonces, ¿qué pasa? Por el hecho de que es flexible también el movimiento de la luna y del sol, y los días no son siempre de 12 horas de día y 12 horas de noche, por lo tanto, los sabios que hicieron dividirán siempre el tiempo que resta del día. Por ejemplo, si un día, en específico día del año, la luz que va a haber en ese día son, por ejemplo, 8 horas solamente de luz de día, desde la mañana hasta que se hace de noche. Si nada más le quedan 8 horas de día, de que sea de luz, 8 horas de 60 minutos, claro. Entonces, ¿qué hacen los sabios? Esas 8 horas las van a dividir en 12 partes iguales. Entonces las horas
se considerarán en ese día horas de menos de 60 minutos. Espero que la idea esté clara. Y si en ese día del año hay más horas de día, por ejemplo, 14 horas de día, en caso, esto es un ejemplo, entonces se dividirán esas 14 horas de luz que hay en ese día en 12 partes iguales y entonces la hora en esos días o en ese específico día va a tener más de 60 minutos. Esa es la idea. El caso es que retorno a la idea previa de que el tiempo es relativo. Retorno al versículo primero de la Biblia, de la Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijimos que la última Aleph, el último milenio, porque dijimos que Aleph también en hebreo es Elef, que significa mil, y dice el Zohar, dicen los sabios, que el mundo fue creado solo para 6000 años de historia. Y hoy estamos contando 5700 y ya estamos entrando a 780. Eh, pero ya estamos entrando acercándonos a que va a terminar el sexto milenio, o sea, el sexto día de la semana, por decirlo así. Y vamos a entrar a un Shabbat, a un sábado largo. Acuérdense, el tiempo es relativo. Ahora retorno a la idea de que el último milenio está en la palabra Haaretz, en hebreo. Traducido al español, y Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tierra. Refiriéndose, la traducción, claro, la traducción siempre intenta decir algo. Eh, pero en hebreo es Haaretz, y la palabra Haaretz, que se traduce literalmente como tierra, como hemos dicho, pero en hebreo Haaretz también viene de otra palabra que significa ritzá, correr, ir corriendo, ir apresurado. O sea que por el hecho de que el último milenio o la última letra Aleph, que también es Elef, que es milenio, como hemos dicho, se encuentra en la palabra Haaretz, que significa correr. Por eso el último milenio es, el tiempo se pasa muy rápido. No sé si ustedes se dan cuenta o sienten, creo que todo el mundo lo siente y dice, bueno, pero ayer fue sábado, ¿qué pasó? O sea, como que el tiempo se va muy rápido. ¿Por qué? Porque estamos en la víspera del advenimiento de los últimos días del Mesías y es como aquella mujer que tiene contracciones cuando va acercándose el parto. Hay contracciones más constantes porque viene una nueva hermosa, espero que sea en paz, y una transformación de este mundo entero, espero que sea en paz y para bien de todos. Sí, estoy diciendo que como hay profecías negativas y no se tienen que cumplir a fuerza, por eso hay que ser optimistas y orar al Eterno, que aunque no somos merecedores de nada, pero el Eterno quiere tener misericordia con nosotros, entonces orar todos los días, le ruego, orar y pedirle a Dios que no sea destruido el mundo. No tiene por qué haber guerras, el Eterno es todo lo puede, Él puede cambiar el corazón de todos, Él puede circuncidar nuestros corazones, sacar el veneno de la serpiente original cuando estuvimos en el paraíso y quitar el veneno que es ese odio mutuo que existe en el ser humano, para que si va a haber destrucción, que se destruya ese veneno, que se termine esa mala costumbre de odiar, esa mala inclinación de Satanás que tenemos todos los seres humanos. Eso hay que orar y pedirle a Dios para evitar la Tercera Guerra Mundial, aunque parezca que estemos en la víspera, en la antesala de esa guerra. Aún así, no tiene por qué cumplirse una profecía negativa, que quede claro para todos nosotros. Ahora empiezo la clase. Bueno, espero que no los he confundido. Vamos a hablar entonces de ese Bereshit que dijimos bara, crear, Dios crea o está creando, shit es hoyo. Shitin es plural de hoyos, de hoyo.
hoyos, orificios. O sea que también se puede decir que por el hecho de que el cuerpo tiene, decimos en Birkot Asher Yatzar, cuando uno sale de hacer sus necesidades fisiológicas, tenemos una bendición y decimos ahí, Nekavim, Nekavim, Halulim, Halulim. En el cuerpo hay Nekev, que son los orificios exteriores, como la nariz, la boca, y hay Halulim, Halulim, Halul, Halules adentro del cuerpo, ¿ok? Como el corazón. Es un lugar donde tiene un espacio vacío, si no, no pasaría la sangre. El caso es que el Eterno, para que el ser humano exista y funcione en este mundo, hace el milagro constante de ese Bereshit, de ese en el principio que Dios crea al ser humano constantemente y le permite tener esos orificios, esos hoyos y el milagro constante, porque si en un balón tú lo inflas con la boca, entonces, ok, está inflado el balón, pero si le haces un hoyo, sale ese aire y no regresa. Entonces nosotros vivimos constantemente el milagro de que respiramos, tomamos aire y después lo sacamos. ¿Cómo es que no nos morimos? Porque la misericordia del Eterno nos retorna cada instante y nos hace ver el milagro de Bereshit, del Génesis, en nuestra vida constantemente, para que entendamos que no solamente Dios en algún momento creó esta realidad, sino ese Génesis lo hace constantemente creando los orificios para poder insuflar, agarrar aire, sacarlo, agarrar aire y sacarlo, y así permitir el concepto de la vida. Entonces, en la historia del pueblo de Israel sucedieron cosas muy importantes que hay que saber. Para continuar ahora y entender lo que voy a decir, una información que es básica. Hay que saber que el mundo tiene 6 lados: norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Ese acto de norte, sur, este, oeste, porque claro, primero es sur, norte, como lo hicimos con las 4 especies, el Ulav y el Etrog, los que festejamos la festividad de Sukkot, tenemos 4 especies, y cuando empezamos a hacer la bendición de el Lulav y del Etrog juntos, empezamos por el sur, después norte, después este, después arriba y abajo y después oeste. El caso es que en el judaísmo sabemos que hay sefirot, hay 10 eh, sefirot, no me acuerdo cómo se traduce el español. El caso es, para no hacerse las largas, esas 6 lados, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, pertenecen a 6 sefirot, ¿ok? Y al final, oigan bien, se lo digo en corto, ¿ok? Porque hay mucha información más que dar. Esas 6 sefirot, seis, hoy se me olvidó en español esa palabra, luego a ver si la recuerdo, como dimensiones, como, bueno, el caso es que se me olvidó la palabra. Eh, las 5 de las 6 están incluidas en la última, que es el oeste, que es el Ma'arab. ¿Ok? Sur es Darom, norte es Zafón, tenemos el Mizrah, que es el este, tenemos arriba, que es Mala, tenemos abajo, que es Mapa, y el Ma'arab, que es el oeste. Y las 5 Sefirot están incluidas en el Ma'arab.
Perdonen que los estoy volviendo locos. Esta es una clase para que la escriban, no es para que se sienten quizás a seguir picando los pepinos o la fruta o cocinando y es que, creer que van a escuchar y van a retener toda esta información. Esta clase es como para sentarnos y escribirla en caso que queremos retener toda esta información, pero espero que no sea aburrida la clase. Les ruego, se lo ruego, porque el que no está familiarizado con toda esta información puede que se sienta aburrido y no le va a interesar. Pero bueno, decisión muy personal. Los quiero a todos, espero que no los esté aburriendo. El caso es que el oeste, el último lado, que es oeste y en hebreo Ma'arav, ahí está el Yesod. Ahí está representado con el Yesod. Yesod es como fundamento. Pero Yesod es también en el cuerpo. El ser humano es un microcosmos. Y todo esto tiene que ver con Bereshit, ¿ok? Ahorita van a entenderme lo que estoy diciendo. Falta más información, por eso les estoy dando paso a paso, básica información para entender lo que les quiero decir hoy. Entonces, de los seis Sfirot, el último que es en el oeste, en hebreo Ma'arav, que representa el Maharaj, ese oeste lo representa el Yesod. Yesod es como fundamento, pero ese Yesod en el cuerpo del ser humano lo representa el Brit Milá. No lo puedo decir de otra forma, el miembro varonil. Ok, hay que tener mucho cuidado con estos conceptos. Por eso la santidad del ser humano empieza y termina desde el pensamiento y desde el deseo correcto y el control correcto del deseo varonil corpóreo. O sea que el que no controla su deseo corpóreo, seguramente todo está mal o todo está desbalanceado. Y por eso todas las consecuencias del ser humano. El caso es que empezaremos así, dije yo. El Betamigdash tiene varios lugares que no cualquier persona puede estar en ellos. ¿Ok? Se empieza desde un no judío, no puede entrar a específicos lugares. El judío mismo, que es Israel, no puede entrar tampoco él en específicos lugares en donde entra solamente el levita. Y los levitas tampoco pueden entrar en específicos lugares en donde solamente entra el Cohen o los Kohanim, los sacerdotes. Y los sacerdotes todos no pueden entrar al lugar que se llama Kodesh HaKodashim, el santo de los santos o el santuario, en donde solamente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba una vez al año. Y en ese lugar, que es el cordón umbilical del mundo, ahora, en el lugar, en la explanada donde está el Bet HaMikdash, ese lugar de Kodesh HaKodashim, del Santo de los Santos, está en el lado del oeste del Ma'arav. ¿Por qué el Bet HaMikdash, el Kodesh HaKodashim, en el total de toda la explanada donde se edificó el Bet HaMikdash, por qué está en el lado del oeste, que es el Ma'arav? Porque ahí está el Yesod, el fundamento del mundo que se tiene que reparar. Otra cosa que, para continuar, muy importante información, les ruego, ténganme paciencia, esta información les va, si tienen paciencia, al final les va a gustar muchísimo, pero para entender la continuación de la información tenía que haber dado esta previa información. Ahora, en hebreo,
Por ejemplo, es que según hebreo, la mañana, en hebreo se dice boker. Boker tov, boker. ¿Y de dónde viene la palabra boker? Otra vez, cuando se dice buenos días, en hebreo es boker tov. Boker viene de la palabra levaker. Levaker es como indagar, investigar. Significa, por el hecho de que hemos descansado toda la noche, claro, los que pueden descansar toda la noche, por el hecho de que el cerebro o el cuerpo ya descansó, cuando nos levantamos tenemos la capacidad y la posibilidad de investigar, de estudiar, de esforzarnos con la mente a pensar. En la tarde, antes de anochecer, se llama Erev. Erev. Erev Tov. Buenas tardes. ¿Ok? Y en la noche es Laila Tov. Laila es ya noche. Pero antes de anochecer, cuando se está oscureciendo, buenas tardes. Erev Tov. La palabra buenas tardes en hebreo, Erev, viene de la palabra Meurvav. Meurvav es confusión, revuelto, todo está revuelto. Entonces, en la mañana en hebreo se dice Boker Tov, que significa investigar, indagar, porque el cerebro o el ser humano descansó y tiene la capacidad más fácil de estudiar y de investigar. Pero ya en la tarde, después de que todo el día usó el cerebro, ya se cansa el cerebro. Claro, los que están más limitados que otros. El caso es que por eso, muy probable que en la tarde les sea más difícil estudiar y por eso tarde, buenas tardes en hebreo se dice Erev Tov, Erev de la palabra Meurvav, que está confundido, confuso. Entonces, Marav, el oeste, que hablamos del Bet HaMikdash, que está en el oeste, que se dice Marav, también viene la palabra Erev. Marav es confuso, revuelto, por el hecho, ahora retorno a la idea, por el hecho de que Adán cuando pecó, desobedeciendo el mandamiento del Eterno que no comiera, él provocó la confusión, ese Ma'arab, ese Ereb, ese oeste, ese, bueno, oeste es porque se tradujo en español así. Esa palabra oeste nada tiene que ver con el tema, pero la gente así lo entiende. Norte, sur, este, oeste. Entonces ese oeste, que es en hebreo Ma'arab, y por eso el Bet HaMikdash tiene que estar, lo hicieron del lado Ma'arab, del oeste, porque ahí representa el tikkun, la reparación correcta del yesod. Dijimos que lo que representa al oeste, al Ma'arab, de la sefirot que hemos dicho, es el concepto de yesod. Yesod es el fundamento. Ok, entonces, espero que otra vez no los haya yo confundido. Ok, en ese lugar, en ese Ma'arab, donde estaba el Bet HaMikdash, había un altar, el Mizbeach HaHitzon. Mizbeach es altar, Hitzon es exterior, porque había un altar, un Mizbeach Apinim, un Mizbeach de oro, y este del que voy a hablar ahorita es el Mizbeach HaHitzon, que más o menos tenía 16 metros por 16 metros, 5 metros de altura. Era un lugar grande. Y ese Mizbeach, ese altar, tenía orificios, dos orificios. El altar de arriba, porque había que subir como en una rampa, el Cohen tenía que subir en una rampa. Y esos orificios que empezaban desde arriba del altar, llegaban hasta los fundamentos del altar. Pero esos orificios que llegaban hasta los fundamentos del altar estaban también conectados con orificios, esos dos orificios que llegaban hasta el abismo de la tierra. Y esos orificios dijimos que llamaba Shitin. Bereshit, Bará creó Shit, creó el Shit, los Shitin, creó los orificios. Dios, desde la creación del mundo, creó esos orificios
¿Y cómo se crearon esos orificios que llegan hasta el abismo de la Tierra, o sea, hasta el centro de la Tierra? En donde en el centro de la Tierra, en específico nivel de la Tierra, hay agua de las más sagradas y puras aguas. Es otra larga idea de que cuando Adán Arishon pecó y estaba en el paraíso, fue sacado o expulsado del paraíso, pero el Eterno no quiso que se perdiera el ser humano, ese Adán y sus postreras generaciones. Entonces lo dejó conectado al paraíso de una dimensión diferente, de una forma diferente, y una de las dimensiones diferentes es que esa agua pura, santa, que está abajo de la tierra, en el abismo, por eso mucha gente, después de varios metros de profundidad, encuentra pozos de agua, muy pura agua, muy importante agua, muy sagrada agua, muy limpia, muy purifica esa agua, mucho purifica. Ojalá pudiéramos siempre hacer migbe en esas aguas directamente. Claro, ok, retorno a la idea. Entonces el creador del universo, cuando va a crear a Adam Arishon, el primer ser humano, cuentan los sabios, que agarró del polvo de la tierra, como también los sabios cuentan de que el Eterno agarró también de la tierra, de todos los confines de la tierra, de todos los continentes de la tierra, uno de los motivos para que cuando la persona falleciera, cuando tenga que fallecer, y si de repente fallece en un país diferente a su país natal, no sea que la tierra de ese país dijera, no, este hombre no pertenece a mi tierra, que se vaya a ser enterrado en su tierra. Así cuentan los sabios. Entonces, para que eso no sucediera, el ser humano fue creado de todas las tierras para que no importa en dónde fallezca, cuando fallezca pueda ser, la tierra lo absorbe, lo recibe correctamente como debe de ser. Entre paréntesis, una anécdota que es hasta suena como chiste o una broma de dos ancianos que estaban discutiendo ser los dueños de una específica tierra. Y se cansaron los dos ancianos y dijeron, mira, vamos mejor a preguntarle al rabino, ya no vamos a pelear, ya no vamos a discutir, que el rabino nos diga a quién le pertenece esta tierra. Llegaban con el rabino, le dijeron, lo que tú decidas, Rab, es lo que va a hacer, lo que vamos a hacer. Le dijo el rabino, ok, entonces simplemente lo que tengo que hacer es, yo me voy a encorvar y yo voy a preguntarle a la tierra misma a quién ella pertenece. Hace así el rabino, se encorva, se levanta y dice Rabino, wow, qué interesante respuesta me dio la tierra. Y los ancianos, pues desesperados porque querían saber cuál es la respuesta, a quién pertenece la tierra. Y les dice el rabino a los dos. Dice, la tierra me dijo algo muy raro. La tierra me dice, ¿por qué estos dos ancianos están peleando por mí? Si los dos van a venir a mí, ellos pertenecen a mí, yo no pertenezco a ellos me pertenecen a mí. Se están peleando por la tierra. ¿Cuál tierra? Al final vamos a dejar todo. El caso, eso fue una broma, ¿ok? El caso es que el Eterno, ¿qué hizo? Dicen los sabios que él hizo los orificios de la tierra porque pecó. Entonces, de antemano, el Eterno creó su cuerpo material como preparación de de ese abismo. O sea que en la tierra que sacó del abismo formó el cuerpo de Adán. Adán, cuentan los sabios, que tiene una estatura muy grande hasta el firmamento. No sé si se dice atmósfera o firmamento. El caso es que muy alto era cuando fue creado, pero y de la tierra, cuando el Eterno saca, antes de que peque, el Eterno lo crea de esa tierra para hacer los orificios que lo va a conectar hasta el abismo en donde hay esas aguas puras. Y con ese rocío y esa humedad, con esa humedad, el Eterno crea al Adam, al cuerpo de Adam Arishon. Pero cuando peca Adam, lo que pasa, lo que sucede es que el Eterno por decirlo así, lo achica de estatura y lo deja en un tamaño de más o menos 50 metros de altura. Pero toda la demás tierra, por decirlo así, con la cual fue formado Adán, al pecar, tapó, por decirlo así, retornó a esa tierra y tapó
esos orificios que los conectaban con el abismo, y esos orificios y ese abismo estaban abajo directamente de donde se construyó el Betamigdash posteriormente. Otra información que hay que saber, probablemente la saben, es que hay una piedra, una roca básica en el Betamigdash, en donde hoy está una mezquita arriba del templo. Allá hay una piedra. Esa piedra fue la primera piedra por la cual se construyó el mundo entero. En esa piedra, Adán el primero hizo sus sacrificios. Posteriormente fue el sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, ahí lo sacrificó. Posteriormente Jacob soñó ese sueño que tuvo, donde la escalera que sube y baja a Los Ángeles, todo sucedió en el Bet HaMikdash. Los mejores o más cruciales momentos de la historia bíblica hebrea del pueblo de Israel sucedieron ahí en ese lugar. Ese lugar es Kodesh HaKodashim, es el santo de los santos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Cuentan los sabios que tristemente, desafortunadamente, hubo dos que odiaron al pueblo de Israel. Uno de ellos fue Balak y el otro fue Bilam. Balak era brujo de magia negra, poderosísimo, y Bilam era un profeta negativo que tenía el poder en la boca de que él maldecía y todo lo que maldecía se cumplía. Tenía poder, Dios le dio poder. Para que no se quejaran los gentiles en algún día de la historia, si dicen, no, Dios mío, tú, ¿por qué le diste a un profeta tan grande a los judíos como Moshe Rabeno? A nosotros no nos diste. Para que eso no sucediera, les dio a Bilam, pero lo malusó, el poder que le dio, lo malusó en maldecir, en vez de bendecir. El caso es que Balak odiaba al pueblo de Israel. Esta información es básica por lo que he dicho hasta ahorita de Bereshit, del Génesis, que es Bara, Shit, creó Dios, Shit, que son los Shitim, que son esos orificios. Continúo hablando del mismo tema, ¿ok? No me he salido. Entonces, Balak odiaba al pueblo de Israel y no quería que Bilam se le juntara. Él pensó ser tan poderoso de maldecir al pueblo de Israel, pero como no lo logró, entonces se vio obligado a traer a Bilam y tratar de pagarle dinero para que Bilam, con el poder de su maldición, maldijera, perdón, al pueblo de Israel. Es que ahorita son las 5 de la mañana, creo. El caso es que aún Bilam, cuando vino e intentó maldecir al pueblo de Israel, no lo logró y en vez de maldecir, lo bendijo porque, como ustedes conocen la anécdota bíblica, él tenía malas intenciones, pero el Eterno se aseguró de confirmar en él que él no podía maldecir al pueblo de Israel y se espantó más cuando su burro, Dios le abrió la boca al burro de Bilam y sucedió lo que sucedió. El tema es que los dos juntos no lograron su propósito de maldecir al pueblo de Israel. Pero Bilam, en su negatividad que tenía, aunque el Eterno se lo volvió en bendición, porque lo que pasó fue que bendijo en vez de maldecir, aún así dijo profecías futuras, y una de ellas fue que alguien en el futuro va a destruir a Moab. Ahora, Balak era príncipe o rey de Moab y él oye que Bilam dijo una profecía que en el futuro alguien va a destruir a Moab. ¿Cómo eso es posible? Él es el rey de Moab, Balak. Entonces, ¿qué hizo? Como era brujo, entendió y supo y vio que en la historia va a venir un ser humano que se llama David, el rey David, que el rey David vivió en el medio de toda la historia esta de 6.000 años. Otra información para entender lo que estoy diciendo y juntar to cross points, juntar la información es que Adán, el primer ser humano,
Su nombre está compuesto por tres letras, la Aleph, la Dalet y la Mem. Ok, entonces cuentan los sabios que Adán, él se revelará en la historia tres veces. Uno, como Adán, que fue en el principio, en la víspera de la historia, y esa es la Aleph de su nombre. La segunda letra de su nombre es Dalet, que es David, que es el rey David. A propósito, Adán, cuando vio por Ruach HaKodesh, con el espíritu de la sabiduría, de la santidad, que en la historia iba a nacer un ser humano que se llamaba David, iba a nacer, pero iba a morir enseguida. Pero viendo a Adán que él mismo era su segunda reencarnación en la vida de David, y viendo que David va a morir enseguida, decidió darle de su vida 70 años, por eso Adán muere a los 930, porque no llegó a los 1000, que fue el primer día de su vida, como ya explicamos al principio. Entonces Adán le regaló 70 años a David, al rey David, y por eso el rey David vivió solo 70 años que le regaló a Adán para hacer su segunda reencarnación. Y la tercera letra del nombre de Adán es la Mem de Mesías, la tercera reencarnación y última, que va a venir Adán reencarnado en Mesías, que va a reparar todo. Retorno a la idea del rey David, que está en el medio de la historia, en el año 3000 más o menos de la historia. Y David era el que venía a reparar algo. Entonces, ¿qué hizo Balak? Sabiendo toda esta información, quiso hacer un daño al pueblo de Israel y lo que hizo con su magia negra, maligna, malas intenciones, con la potestad que Dios le dio también a Balak, él logró, Balak, poner un, como un recipiente lleno de brujería, lleno de magia negra y de lo peor, y como no pudo cuando intentó, como previamente les conté, maldecir al pueblo de Israel con esa misma mezcla de magia negra, maligna, como no logró maldecir al pueblo de Israel, esa magia negra, esa combinación, esa fórmula maligna, satánica de hacer daño, Balak, cuentan los sabios, que fue y la puso con sus poderes que tenía exactamente en ese orificio abajo del Bet HaMikdash. Directamente abajo del Bet HaMikdash puso un tapón, que el tapón estaba hecho de esa brujería. Y David, el rey David, sabiendo todo esto, y él quería construir el Bet HaMikdash, pero el Eterno dijo que él no podía hacerlo porque ya había hecho guerras y una persona que tiene, aunque fue para bien, hizo guerras, derramó sangre, usó espadas que son metales, él no puede construir un símbolo de un templo que es para paz. Por eso, a propósito, Salomón no usó, tenía prohibido usar en la construcción del templo del Bet HaMikdash ningún metal, porque metal significa guerra. Y como el templo del Bet HaMikdash significa es un símbolo de paz, no puede construirse un símbolo de paz, el Bet HaMikdash, con algo metal negativo. El caso es que el rey David, cuando él entendió lo que estaba sucediendo, porque ya sabía que Balak había hecho esa maldad de poner en ese orificio, en esos hoyos que estaban exactamente arriba de donde se iba a construir el Betamigdash, porque en el tiempo de David no se iba a construir el Betamigdash. Cuando menos David entendió que él sí tenía el poder de reparar o de preparar que después venga su hijo y construya ese Betamigdash sobre ese lugar, pero ya purificado. El caso es que el rey David tuvo que escarbar esos orificios, shitim, que se fueron enterrados o tapados nuevamente con esa tierra, ese polvo de la tierra,
Cuando Adán pecó, como hemos dicho, que se achicó el tamaño de Adán y los restos de toda esa formación de Adán fueron a sepultar, por decirlo así, ese hoyo, ese shitín que el Eterno había creado desde el Génesis. El caso es que David Amelech, cuentan los sabios, escarba, 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 y llega al tapón. Al tapón estaba hecho, ese tapón protegía o evitaba que las aguas del abismo salieran. Esas mismas aguas del abismo fueron las que en el tiempo del diluvio de Noé, el Eterno las destapó y salieron de la tierra esas aguas que inundaron al mundo, ¿ok? Entonces dicen los sabios que el tapón le dijo a David, no me muevas, no me quites de aquí, porque si me quitas de aquí, va a salir agua del abismo y va a inundar al mundo entero. Pero David, para limpiar ese lugar, no puede ser que un Betamigdash esté basado o puesto y en los cimientos de ese Betamigdash abajo esté esa impureza satánica que hizo este Balak, que no tiene nada que hacer por lo que veo. El caso es que hizo lo que hizo y David Amelech tenía que reparar y limpiar y tenía entonces no tenía otra opción más que destapar y aunque se inundara el mundo, pero por lo tanto, mientras limpiar ese lugar, limpiar literalmente ese lugar de esa inmundicia que hizo Balak y ya se estaba inundando el mundo. Entonces el rey David usó el nombre efímero de Dios, el nombre del tetragramatón, lo disuelve como debe de hacer, fórmula que es, los sabios saben. El caso es que lo puso en ese agua que salió del abismo y empezó a bajar el nivel del agua del abismo. Tanto fue que bajó por el temor del nombre de Dios que estaba en esa fórmula, que la tierra se empezó a secar mucho más de lo necesario. Entonces cuentan los sabios que el rey David dedicó 15 salmos que se llaman Shir HaMa'alot. Shir es cántico, HaMa'alot, que viene la palabra como de escaleras, pero también HaMa'alot significa subir. Entonces dicen los sabios que cada salmo que el rey David hizo, 15 de ellos, fue para que cuando en el agua del abismo se fue tan abajo y se secó el abismo casi, porque tuvieron miedo del nombre de Dios, el rey David en cada salmo elevaba más o menos como 500 metros, que eran 1000 pies, más o menos, 1000 codos, perdón, y así cada mil codos, que eran como 500 metros, se elevaba el, el, la humedad de los abismos, el agua subía, y así logró, por los 15 salmos que dijo del rey David, empapar, por decirlo así, humedecer, por decirlo así, para que la tierra tuviera su humedad correcta y retornara todo al Matzav Kavua, a la situación o a la correcta forma del nivel de agua o de humedad que tiene que haber en la tierra para poder la tierra continuar dar sus frutos. Todo ese acto fue por el rey David, por su santidad, por su elevación, y fue la preparación después perdón, para que el rey Salomón pudiera construir un Betamigdash en un lugar limpio, puro, como debería de ser. Tengo que retirarme. Espero que entendamos las misericordias de Dios, que cada instante nosotros podemos limpiar el Betamigdash por medio de nuestros shitim, de nuestros orificios, de recordar que es una reconstrucción constante del Betamigdash, el hecho de vivir, de respirar, y que cada ser humano puede ser Mashiach. Hay que entender eso. En el Isaías cuenta de Sirio, rey de Persia, que no era judío. En hebreo dice Koresh Meshiach. Koresh, Sirio, el Mesías. Significa, porque Mesías es ser ungido para un propósito. O sea que cualquier ser humano puede ser, no el Mesías que estamos esperando el Redentor final, sino estamos hablando de, podemos ser ungidos, si entendemos que podemos ser ungidos. O sea, si entendemos que podemos salvar al mundo por nuestra oración, por nuestro buen deseo, por nuestro con nuestro buen comportamiento, y rogarle a Dios que venga el Mesías en paz, aunque no seamos judíos, algunos quizás
podemos cooperar. Es una oportunidad de oro para cada ser humano. Claro, el que logre entender, bienaventurado será. Quiero retirarme. Piensajudío.com, Yehuda Pérez, estamos aquí en Israel. Nuevamente le agradezco al Creador del Universo por su misericordia. Le agradezco a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Espero que lo que se ha dicho sea para la elevación de nuestras almas, para que nosotros todos hagamos lo mismo, ese acto de David, ¿ok? De bajar hacia el yesod, hacia el fundamento y no ser descontrolados emocionalmente, no ser que nuestras decisiones sean tomadas por descontrol emocional y el que logre esa reparación del yesod, del fundamento, ¿ok? Seguramente logrará una paz interna, una salud interna, una redención personal para llegar a la redención final. Piensajudío.com, Yuda Pérez, bendiciones para todos, Shabbat Shalom y que tengan un nuevo, hermoso año y que sea Bereshit, el principio de una nueva era y que oremos al Eterno que venga la redención, aunque no la merezcamos seguramente, con paz, que no haya guerras en el mundo. Braja Batzlajá, Shabbat Shalom.